Estamos en comunicación ahora con el doctor José Miguel Fernández Sacur, quien presentó una denuncia, creo que en representación de algunos bancos, de un banco, contra los directivos de Vicentín, Paraguay. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, mi querido Marco, buen día para la mesa también, un placer conversar con ustedes. Doctor, estamos tratando de entender y desgranar un poco la denuncia contra los directivos de Vicentín, porque también Vicentín, Argentina, tiene su Su tema. mambo y problemas, ¿verdad? Pero este no es igual al de Paraguay o es similar. No es igual, pero tienen aristas compartidas, ¿verdad? En realidad, la denuncia que presentamos fue contra los directivos de Vicentín Paraguay en carácter de autores, pero también contra los directivos de Vicentín Argentina en carácter de investigadores. Ya, El problema Vicentín, por ponerle un nombre, es uno de los escándalos financieros más grandes de toda América en los últimos años. Y aquí en Paraguay dejó un perjuicio de más de 30 millones de dólares al sistema financiero. La denuncia que presentamos nosotros, en particular por el Banco Continental, que resultó perjudicado en más de 5 millones y medio de dólares. doctor, ¿y están individualizadas las personas denunciadas? O sea, no es contra personas innominadas. Es contra personas innominadas porque realmente nosotros no conocemos la estructura, Ujú. el organigrama, ni de Vicentín Paraguay ni de Vicentín Argentina, Ya, y dentro de ese organigrama tampoco sabemos todavía, la Fiscalía está investigando la distribución de roles, sí, claro. quienes fueron los que ordenaron tal o cual cuestión. En eso está trabajando el Ministerio Público. Debo decir que no con la velocidad que pretenderíamos, pero bueno, se están haciendo las cosas. Nosotros le estamos llamando para entender un poco la posición de investigación o aquel famoso dibujo de investigación fiscal que tiene que llevar todas las denuncias y más cuando se trata de tamaña cantidad de dinero o que fue estafado o lesión de confianza, algo de esto va a haber o algún tipo de producción de documentos, por eso se hace una denuncia, pero Laura Yacumo no atiende. Che. Esperemos que el próximo fiscal general y entre los tres, o por lo menos los tres ternados, se comprometieron acá públicamente a abrir un poco el Ministerio Público y a que este tipo de denuncias que realmente preocupa, y más todavía cuando se trata del sistema financiero, los fiscales atiendan y expliquen un poquito qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, y además de eso es obvia la necesidad de personal calificado en la fiscalía, ¿verdad? Dentro de todo me pongo en el lugar del personal de la unidad fiscal y bueno, cada uno tiene que atender 300, 400 causas, es difícil, Es ¿verdad? difícil. Y a mí no me gustaría decir que una causa es más importante que la otra, pero bueno, por lo menos tengamos criterios de especialización dentro de las distintas unidades y las causas más complejas tendrán que trabajarse a una velocidad distinta a las causas menos complejas, ¿verdad? Si nosotros Ujú. llevamos las causas simples y las causas complejas a una misma velocidad, ahí sí estamos jorobados porque tenemos un cuello de botella y nos salimos de las cosas, ¿verdad? Suele decir una amiga que es psicóloga y que la gente no entiende, y esto en la generalidad de las cuestiones en la vida, no es lo mismo que tu bicicleta se rompa que se interne tu mamá en el hospital. Entonces, yendo un poquito a este paralelismo de las causas, no es lo mismo un hurto, una tentativa de hurto inacabada de 1 kilo de carne a una estafa sideral de 5 millones o 5 millones de dólares o un poco más. O sea, definitivamente no es lo mismo porque detrás de ese tipo penal puede venir un montón de situaciones que pueden agravar el sistema financiero de la República. Entonces, Sí. de ahí lo que ellos tendrían que estar un poco más atentos y más ágiles en este tema. Y si realmente están haciendo algo, que atiendan el teléfono y así, nosotros estamos pidiendo el informe a ver quiénes son los directivos, a ver cómo está tal cosa. O sea, eso nomás lo que se le pide también, doctor. ¿Y el hecho punible que denunciaste cuál es? Voy a tratar de ser lo más
sencillo posible en la explicación, ¿verdad? Vicentín Argentina, entre paréntesis, el problema de Vicentín en Argentina casi echó a la presidenta de la República en su momento. Sí, sí, sí. Bueno, Vicentín Argentina tenía una sucursal en Paraguay, una sucursal que era totalmente dependiente de las operaciones de la matriz. Vale decir, Vicentín Paraguay no hacía otra cosa que no fuese gestionar negocios de su matriz en Argentina. ¿Ok? ¿Por qué adelanto esto? Porque uno de los tipos penales es conducta indebida en situaciones de crisis. Ya. Cuando se empieza a complicar la situación en Argentina, obviamente, aunque se traten de dos personas jurídicas diferentes, eso era de notorio conocimiento para los directivos de Vicentín Paraguay, porque Vicentín Paraguay operaba en función de Vicentín Argentina. Vicentín Paraguay tenía dentro de su activo acciones de una empresa muy importante, el 16% de acciones de una empresa muy importante, por un valor cercano a los 120 mil millones de guaraníes, el paquete accionario dentro de su activo. ¿Ok? Muy bien, resulta que en el año 2019, ya cuando se empiezan cuando se empieza a sentir la situación de insolvencia en Argentina, Vicentín Paraguay se desprende de ese único activo que tenía y se lo transfiere a otra miembro del holding, que es Vicentín Uruguay. Vale decir, Vicentín Paraguay se insolventa, con el agravante de que no incluye esa operación dentro, o sea, esa transferencia, ese desprendimiento de ese valor importante en su balance del 2019, sino recién en su balance del 2020, obviamente el balance del 2020 que se aprueba en el 2021. En el 2020, con su balance del 2019, donde no figuraba todavía este desprendimiento patrimonial, es decir, donde figuraba como parte del activo y por ende respaldo de sus eventuales créditos, este paquete accionario solicita un montón de préstamos en el sistema financiero por un monto aproximado a los 30 millones de dólares. Obviamente los distintos bancos conceden los créditos en la inteligencia de que esos créditos estaban respaldados por ese bien que figuraba todavía en el balance. Claro. Oh, sorpresa, cuando se corta o cuando cae en cesación de pagos Vicentín Paraguay, al tratar de realizar el crédito sobre las acciones que teóricamente existían, las acciones ya hacía más de un año que estaban transferidas a Uruguay. Entonces tenemos dos tipos penales. Tenemos la estafa, sí, el haber obtenido un beneficio patrimonial a través de un engaño, a través de un documento engañoso, como era el balance, y tenemos situación indebida, conducta indebida en situaciones de crisis, al haberse desprendido Vicentín Paraguay del único bien de valor que tenía. El resto eran autos coreanos que el valor de mercado no son más de 20 mil dólares, haberse desprendido, haberse insolventado dolosamente en perjuicio de sus acreedores en la República del Paraguay. Nosotros sospechamos de que, y de hecho, parte de esto ya está, ya fue descubierto en la investigación que se hace en el proceso de quiebra en Argentina, que fueron los directivos de Vicentín Argentina los que inspiran o los que dan la instrucción a los directivos de Vicentín Paraguay para poder desprenderse de esas acciones, que finalmente las terminó vendiendo Uruguay en menos de un mes de haberlas recibido de Paraguay, por un monto sideral que obviamente no entró a las arcas de Vicentín Paraguay y por ende obviamente no respondió a las deudas que todavía tiene en nuestro sistema financiero. Pero qué ingeniería para la trampa, ¿verdad? Porque, no sé, si uno ya sabe que se va a desprender del bien, que ese único bien es el que puede respaldar su deuda, y lo hace con dolo, porque evidentemente acá hay dolo, ¿verdad?
definitivamente nunca el banco o ninguna entidad financiera va a poder recibir lo que él prestó, ¿verdad? Y por eso lo que queremos hablar pues, con el Ministerio Público, queremos hablar con Laura Giacomo y preguntarle, doctora, ¿ya pidió el informe del balance oficialmente? ¿Ya tiene los documentos a mano? Porque así comentado y contado o relatado el hecho es demasiado sencillo. A ver, Marco, nosotros justamente para tratar de facilitar el trabajo del Ministerio Público ya solicitamos más de 30 diligencias, ¿verdad? Justamente para avanzar un poco más rápido. Hicimos las veces, nos pusimos en la piel del investigador y de la decena de oficios que pedimos, realmente todavía no se libró ni el 10%, ¿verdad? Entonces, pero seguramente, o sea, estamos esperando que la Fiscalía descargue otro trabajo que tenga para poder buscarse a esto, no sé qué decirte. Y nosotros vamos a seguir aguardando o no sé, vamos a tratar de llegar junto a la fiscal porque en realidad es un tema grave, además cometido por extranjeros en el sistema financiero paraguayo. Si bien es cierto, probablemente no es una cantidad que pueda mover toda la estantería del sistema financiero, es una buena cantidad que está dejando de ser usada por paraguayos emprendedores que probablemente hasta necesitan esos créditos y esta plata, quién sabe en manos de quién quedó, ¿verdad? Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Sí, no, graficar de vuelta. Imagínate lo siguiente, todo banco, obvio, para otorgar un crédito, hace vale la redundancia, análisis crediticio, o sea, procura una fotografía de la persona a quien le va a hacer el desembolso. Sí. Esta fotografía, cuando se trata de corporaciones, de empresas, obviamente es el balance. O sea, el banco toma en cuenta el balance del peticionante del crédito a los efectos de desembolsar o no el crédito. Obviamente, si en el balance figura un activo que vale tremenda vez, mucho más de lo que se va a desembolsar, el crédito se desembolsa sin mayor problema, ¿verdad? Sí. Justamente estamos hablando en el caso Continental, por ejemplo, el valor asentado de estas acciones que después se terminan desprendiendo, el monto del crédito, mejor dicho, no era ni el 10% del valor de las acciones. O sea, obviamente era una operación, si bien es cierto, siempre hay un alea en el crédito, pero bueno, se otorga en base a este respaldo patrimonial del solicitante del crédito. Sí. Para darte cuenta, después se paga una cuota, la segunda se paga ya a los tumbos y a la tercera se deja pagar cuando uno intenta realizar el crédito o pues resulta que el bien había sido que no estaba en el balance, no se asienta en el balance, creemos nosotros, adrede justamente para poder obtener estos fondos del sistema paraguayo cuando ya tenían cerradas las puertas en el sistema crediticio argentino y probablemente en los sistemas crediticios de las demás jurisdicciones donde estaban operando el resto de las sucursales. Qué notable. Vamos a hacer el último golpe y vamos a llevar la platita sí, a Paraguay. Y eso, o sea, vamos, antes de cerrar, vamos a presentar este balance que no es el balance real. Los bancos nos van a dar, agarramos la platita, nos vamos. Antes de ir nos vamos a pagar 2 cuotitas y el tercero más o menos y ya nos retiramos ahora. O sea, llevaron unos 20 millones, 25 fácil. millones de dólares. No, más de 30 millones. Más de 30 millones. Y te soy sincero, algunos bancos dieron por perdido el asunto, justamente porque, bueno, en Vicentina, Argentina, hay ya procesos, o sea, en Argentina hay procesos penales abiertos contra los directivos argentinos, pero todavía no nos enfocamos en los directivos paraguayos y en la responsabilidad que pudieran tener por las decisiones que tomaron con el desprendimiento de estas acciones. Doctor, no sé si es pertinente o no, pero ¿quién es el que firmó así quién es el que pidió el crédito? Realmente no tengo a mano, mi querido Marco, los documentos de la solicitud propiamente. Justamente
dentro de las diligencias que ofrecimos, se apunta a poder individualizar al firmante la solicitud, qué sé yo, pero más allá de eso, a saber si esa solicitud que pudo haberla firmado el presidente por una cuestión de uso de firma, tuvo el mandato o el respaldo del directorio paraguayo o todavía del directorio paraguayo con una instrucción recibida del directorio argentino. Claro, a lo En cual, esas cuestiones estamos trabajando justamente. a lo cual apunta a los instigadores, ¿verdad? Que venga una instrucción directa de Argentina, que el directorio paraguayo se haya reunido y le diga, bueno, José Miguel, vos ahora te vas a ir a pedirnos esta plata. Correcto. Y ese correcto. es el trabajo del Ministerio Público, ¿verdad? Correcto. ¿Vos querés hacer una Así pregunta? que, bueno. Sí, pero rápido nomás, doctor Mauricio Lejarrada le saluda. Quería consultarle, Hola, Mauricio. Alejandro, y entrando en un plano más general respecto al caso Vicentín, usted comentó que estos, podemos decir, estos presuntos movimientos fraudulentos empezaron en 2019. Yo quería preguntarle, ¿qué impacto? Porque también lo comentó al principio de la nota, que es que fue un escándalo que incluso casi le costó el cargo a un presidente, y es respecto a ese suceso. Recordemos en el año 2020, cuando se destapó este tema de Vicentín, hubo una especie de especulación con que el gobierno argentino iba a salir a salvar lo que sería Vicentín con una especie de expropiación o algo así, o encargarse de la deuda. ¿Qué impacto usted cree que pudo haber tenido esta práctica si es que se daba y como en este caso no se dio respecto al posterior destape de este esquema de estafas transnacionales? Realmente no podemos entrever todavía cuál es el alcance de las decisiones que se tomaron en Argentina, justamente porque no tenemos a mano los documentos que nos puedan orientar para poder tomar para suponernos algo, ¿verdad? Sí te puedo decir, o repetirte o reprocesar lo que dije hace un rato. Lo que estimo yo es que fueron al ya no tener a mano la posibilidad justamente de obtener algún salvataje del gobierno argentino en este caso, o algún crédito de otras jurisdicciones, fueron echando mano o fueron viendo a ver de dónde podemos fondearnos, cómo podemos hacer, y terminó sorteada la jurisdicción paraguaya debido a la sucursal que tenían ellos aquí, ¿verdad? Y de vuelta, te repito, debido al el balance tocado con activos que en realidad ya no estaban. Tal vez, y digo tal vez, porque de vuelta nos falta el itinerario documental para poder tomar una posición, tal vez la falta de fondeo del gobierno argentino haya sido la que haya derivado El detonante. en procurar fondos en otras jurisdicciones. Una suposición, como en realidad toda la denuncia es una suposición, mientras no tengamos a mano la documentación sobre la cual está trabajando el Ministerio Público, y esperemos acelerar un poquito el paso. Ok, vamos a estar en contacto, doctor, sobre este y otros temas. Gracias. A tus órdenes. A las órdenes Se de ambos. informó Gracias, PDS Radio TV Digital. José Miguel Fernández Sacur, ¿verdad? Hablando sobre este tema Vicentín. Y tiene que moverse el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, sorprendente los manejos y Y claro, para Vicentín, por ejemplo, para Vicentín, una mega empresa, el banco ni siquiera mira a profundidad para darte o no darte, ¿verdad? Debe ser O hasta para una oportunidad negarte, prestarle ¿eh? plata. Debe ser hasta una oportunidad para el banco el de prestarle plata a estas entidades. Y sí, porque vos prestás y te devuelves y ganás un poquito y se mantiene ahí trabajando el dinero, ¿verdad? Porque decir, no, Vicentín.